cómo organizar entrenos de porteros para clubes. Vamos a ver cómo organizar las sesiones de entrenamiento, qué hacer en ellas y ver cuál es el entrenador de porteros ideal para ser este entrenador de porteros de club. Pero antes quiero contarte la historia de cómo empecé mi escuela de porteros. Esto me permitió equivocarme y aprender y diseñar un sistema que le funciona mejor a los porteros para ir aprendiendo conceptos técnicos. El caso es que los porteros venían a la escuela y allí no había jugadores, solo había porteros y les enseñábamos todas estas partes técnicas para que tuvieran recursos para moverse mejor, que hicieran mejor las posiciones, que hicieran mejor la técnica de parada. Y durante el año, claro, pensé, si les enseñamos estas cosas y en los entrenos van evolucionando, pues van a mejorar y obviamente van a parar más. Y así fue, durante todo el año vi cómo los porteros iban mejorando las posiciones iniciales, que se desplazaban mejor, que mejoraban las acciones de parada, controlaban mucho mejor su cuerpo y pensé, ostras, pues ahora son mucho mejores, voy a ver partidos de ellos cuando pueda y voy a detectar sus mejoras, así los voy a poder seguir ayudando y que se den cuenta que si están haciendo estas cosas mejor, serán mejor porteros. Pues allí fue cuando me di cuenta que me equivocaba mucho, porque en los partidos no hacían lo mismo que hacíamos en los entrenamientos en la escuela de porteros. Allí habían mejorado específicamente los movimientos, pero después no los aplicaban en el juego, en sus entrenos, en sus partidos. ¿Por qué? Pues porque habíamos creado una realidad paralela. El portero no asociaba lo que hacíamos en el entreno después a los partidos o a sus entrenos en sus clubes. Así que pensé, ostras, si a todos los porteros les pasa lo mismo, no será culpa de los porteros, será culpa del sistema de entrenamiento. ¿Qué podemos hacer para ayudar al portero a que relacione lo que hacemos en la escuela después en su día a día? Pues vamos a traer jugadores porque van a relacionar y van a transferir lo que aprendemos de movimientos al juego. Y así fue, empezamos a traer jugadores a la escuela de porteros y allí empezó a cuadrar todo mucho más. ¿Por qué? Porque hacíamos la parte inicial del entreno solo con los porteros y después hacíamos una progresión que les permitía a los porteros probar este aspecto técnico que habíamos escogido para esta sesión. Es decir, que llevábamos al portero por un viaje donde podía ir probando estos aspectos técnicos y además en situaciones reales. Y en un ratito te voy a contar cómo hacer esto, cómo llevar al portero por este viaje para que pueda mejorar este aspecto técnico casi sin que se dé cuenta, solo aplicándolo en situaciones reales. Pero antes quiero contarte la segunda parte o la segunda derivada que pasó al crear la escuela de porteros. Y es que al crear la escuela de porteros me empezaron a llamar clubes y me decían, oye Roger, ¿por qué no vienes un día a la semana? Convocamos a todos los porteros del club y los entrenas y así pues durante todo el año seguro que van a mejorar un montón. Y yo pues vale, venga, pues lo vamos a probar. Y allí aprendí otra de las cosas importantes a la hora de entrenar porteros. Y es que yo tenía la sensación que la mayoría de porteros no estaban allí porque querían. Estaban allí porque los habían obligado, porque el entrenador de su club le dijo tú tienes que venir allí porque Roger te va a enseñar a ser mejor portero y a parar más. Pero la realidad es que no estaban allí porque ellos lo hubieran deseado, no lo hubieran escogido. Y entonces todos los conceptos que lanzábamos, que proponíamos, no los absorbían de la manera que lo hacían en la escuela, que allí sí que los porteros iban, pagaban por este servicio y estaban encantados de hacerlo porque iban con una predisposición a aprender y a mejorar mucho más grande. En los clubes que yo iba a colaborar de forma externa, había un grupo que sí, que escogía ir allí porque quería mejorar, pero había otro grupo que se dedicaba pues a despistarse, a pasar la hora, el entreno como pudiera y hasta otra semana. Así que este es uno de los aprendizajes más bestias que he tenido a la hora de entrenar porteros. Y esto lo vamos a enlazar después para ver quién es la mejor opción para ser el entrenador de porteros del club. Y ahora volvamos al sistema de entrenamiento, a la que creo que es la fórmula ideal para entrenar porteros en los clubes. Y es que haya un entrenador de porteros para cada equipo, o al menos que haya un entrenador de porteros para cada sesión de entrenamiento. Esto probablemente sea soñar demasiado, pero cuando algún día los clubes tengan recursos para poder aplicar esto,
tenemos que conocer esta fórmula. Y esta fórmula es muy simple, que es estructurar el entreno para que el portero tenga esta progresión. Un aspecto técnico que escojamos, hacemos una parte de específico, una parte de integrado, el entreno principal que haya planificado el entrenador principal y por último el partido que ya sea condicionado o sea libre y al final un feedback. Esta es una fórmula perfecta para acompañar al portero y llevarlo de viaje para que mejore estos aspectos técnicos que nos vayamos planteando día a día. Vamos a ver cómo hacer en cada una de estas fases para que el portero esté mejorando estos aspectos técnicos sin que se dé cuenta. La primera fase es la del entrenamiento específico. Estos 10-15 minutos primeros del entreno, donde el entrenador de porteros se va con los porteros y trabaja, hace 2-3 ejercicios focalizando en esta parte de la técnica individual. Por ejemplo, escogemos un aspecto técnico, importante que solo sea uno, y, por ejemplo, escogemos la posición de la mano libre, que ahora ya eres un experto porque si has visto este vídeo de aquí, ya conoces cómo poner la mano libre, los pros, los contras, cómo podemos mejorarlo, así que escogemos este concepto y lo vamos a desarrollar durante la sesión. El entrenador de porteros propone 2-3 ejercicios donde el portero esté probando estas posiciones de la mano libre y después ya nos vamos a la segunda fase del entreno, que es un ejercicio integrado con jugadores, pero que el entrenador de porteros es el que manda. Él piensa cuál es la mejor manera de transferir este concepto de técnica individual que hemos trabajado en la primera parte, después en situaciones reales del juego. Por ejemplo, partidos reducidos son perfectos para aplicarlo directamente. El portero acaba de hacer 3 ejercicios de mano libre y juega un partido reducido con jugadores donde puede probar la mano libre. Así, rápidamente transfiere el aspecto de técnica individual en su juego. Por ejemplo, si haces un partido reducido de 2 contra 2 con las porterías muy cerca y los dos equipos pueden terminar en cualquiera de las dos porterías, el portero va a recibir muchas más ocasiones y va a tener que estar mucho más rato con la mano arriba y probando diferentes posiciones. Así que, perfecto, tenemos las dos primeras fases relacionadas entre sí y ahora vamos a la tercera, que es la parte del entreno principal, donde el entrenador ha organizado el entreno pensando en sus jugadores, en su modelo de juego, en sus conceptos para mejorar como equipo y el portero no queda tan integrado en esta sesión. Así que el entrenador de porteros ahora es ideal que dé un paso al lado y vaya a observar cómo se están desarrollando los porteros en este concepto técnico que hemos escogido. Es decir, si hemos dicho que vamos a mejorar la posición de la mano libre, vamos a ver cómo se desarrollan los porteros durante el entreno con la mano libre, sin decirles nada, solo acompañando. Porque si estamos en una posición de que estoy en el banquillo o en la grada observando a ver cómo pone la mano libre, ahora la tiene abajo, ¡portero, la mano! ¿Qué es lo que estamos entrenando? El portero no va a mejorar ni a probar. Vamos a verlo de verdad si lo va a hacer, si estamos solo observando, acompañando, como si fuera un amigo. Que estar allá, porque si el portero tiene alguna duda o le han metido, por ejemplo, un gol por el violín, no sabe por qué ha pasado, al final del ejercicio se puede acercar al entrenador de porteros y diga: ¿has visto el gol que me han metido por el violín? ¿Por qué ha pasado? No soy consciente por qué me lo han metido. No sé si tenía el brazo estirado o lo tenía abajo. ¿Tú qué crees? Entonces allí es importante que el entrenador de porteros le resuelva la duda y le diga: vale, sí, porque la tenías abajo o la tenías en la escuadra pero estirada así, no la tenías de forma vertical para que te permitiera llegar al violín. Así el portero va a decir: ah, ostras, vale, es verdad, y va a encontrar soluciones y va a probarlo de nuevo. Pero fíjate que el entrenador de porteros, casi sin intervenir, está ayudando mucho, está solo acompañando y resolviendo dudas. Y así entramos en la última fase, que es la fase de partido, que es la más divertida. Es muy recomendable decir a los porteros, que el entrenador de porteros se acerque a ellos y les diga: ahora yo ya no estoy observando nada, ni mano libre, ni nada, disfrutad, libertad total, y allí es donde realmente vas a ver si se ha producido alguna mejora del objetivo que teníamos de técnica individual. Es decir, si el portero lo hemos llevado por este viaje de mejora en la técnica individual,
lo va a hacer en el partido por iniciativa propia, no porque esté observado, no porque haya querido mejorar, sino allí ya le has dicho, yo no estoy mirando nada, apáñate tú solo, disfruta, diviértete, y si lo hace por iniciativa propia es que ha mejorado en esta parte de aspecto técnico. O sea que esta para mí es la fórmula ideal donde vamos a permitir que los porteros vayan mejorando y que los entrenadores de porteros se sientan cada vez más valorados en los clubes. Y por último, hacer una parte de feedback si crees que es necesario. Obviamente aquí entra la parte de conocer a tu portero. Si crees que hacer una parte de feedback lo va a agobiar, no lo hagas, es mejor que vuelva con ganas al próximo día y no te vea como aquel pesado que siempre da conclusiones, reflexiones y que lo está agobiando en cada entreno. Así que aquí esta parte es de conocer mejor a los porteros y ver si les va a ayudar a hacer un feedback o va a ser mejor dejarlo para el siguiente día. Vale, esta sería la fórmula perfecta, ideal, pero los clubes no tienen los recursos para destinar un entrenador de porteros a cada equipo o a cada sesión. Así que, ¿qué hacen los clubes? La mayoría de clubes pues hacen un entreno de porteros donde todos los porteros del club se concentran en un día y traen un entrenador de porteros donde en una hora entrenan a todos los niños del club. ¿Y esto es malo? No. ¿Esto quiere decir que la fórmula ideal tiene que ser para todos los clubes? No. Incluso un entreno de porteros teniendo la fórmula ideal también sería recomendable. El riesgo más grande de hacer estos entrenos es que te pase lo que me pasó a mí cuando creé la escuela de porteros, que es crear una realidad paralela para que los porteros hagan los movimientos solo en los entrenos de porteros. Si caes en este mismo error que caí yo, te estarás equivocando porque no estarás facilitando el aprendizaje de los porteros en el juego. Solo harán los movimientos en estos entrenos de porteros. Así que es solamente ser consciente y te voy a dar dos consejos para que los porteros aprovechen mejor esta sesión de entrenamiento con solo porteros, esta sesión de específico. La primera es hacer el entreno por niveles, es decir, incluso hacer dos sesiones de entrenamiento de porteros, una con un nivel y dos con otro nivel. Y cuando digo nivel, no es nivel de si un portero es más bueno o si para más o si para menos, sino nivel de qué se va a trabajar en el entreno. El primero, en estas etapas iniciales, donde el portero es más importante que aprenda a moverse, que patine agachado, que patine de pie, que pierda la posición y se vuelva a levantar, que controle el espacio-tiempo con la pelota, que haga coincidir su mano con la pelota en el momento que toca. Esto es lo más importante para las etapas iniciales. Y juntar a los porteros que creas que necesitan esto es ideal. Y en estos entrenos lo ideal es hacer juegos, partidos de balonmano, de voleibol, de tenis, patinando agachados, de pie, cambiando normas, que el niño se divierta y que entienda que lo que está haciendo es aumentar su movilidad y su coordinación, y esto a la larga le va a permitir ser mejor portero, tener más recursos, moverse mejor en portería, así que también va a ir a los entrenos mucho más motivado porque va a hacer muchos partidos y juegos con niños que están en su misma posición en otros equipos del mismo club. También va a fortalecer estos lazos, que cuando vaya a la pista y en el partido de antes esté jugando un portero del club, lo conozca y se alegre de que las cosas le vayan bien. Así que todo esto va a fortalecer este sentimiento de pertenecer a un grupo y ir a los entrenos motivados porque se lo pasan bien y además están aprendiendo cosas. El segundo grupo, el segundo nivel, sería ya para empezar a trabajar estos aspectos técnicos, y el entrenador ya tiene que tener más conocimiento porque tiene que diseñar sesiones donde el concepto que se trabaja, pues por ejemplo ya es mucho más técnico, ¿no? La posición de la mano libre, cómo colocamos la rodilla, los puntos de apoyo a la hora de desplazarse, cambiar de posiciones, todo esto. El entrenador de porteros tiene que tener este conocimiento y diseñar la sesión en progresión para que los niños que vengan mejoren estos aspectos técnicos. Pero también
tienen que jugar, no tiene que ser aburrido. El entrenador de porteros tiene que tener la gracia de crear estas sesiones para que el niño que venga aprenda, pero quiera volver. Es decir, que tampoco nos volvamos locos para hacer que los porteros mejoren mucho en esta sesión de entrenamiento semanal, porque allí es donde mejoran. No, los porteros mejoran en situaciones reales de juego, dentro de su equipo, jugando partidos, haciendo ejercicios provocados para que los porteros mejoren. En una hora, en una sesión de entrenamiento de porteros con solo porteros, es muy difícil que el portero mejore técnicamente. Esto lo tenemos que aprovechar, obviamente, para que se relacionen con otros porteros, para que hablen de goles recibidos y, oye, ¿tú cómo haces el paso de valla? ¿Cómo pones la rueda? ¿O cómo estiras para tener más flexibilidad? Que hablen entre ellos o con el entrenador, que debatan, que analicen goles que han recibido. En este caso sí que el entrenamiento de porteros es muy potente. Y por último vamos a hablar de quién es el entrenador de porteros ideal para el club. Lo primero que te viene a la cabeza es, vamos a poner al primer portero, al portero del primer equipo, y así todos los porteros del club van a estar motivados porque se quieren parecer a él. Este acostumbra a ser uno de los primeros errores porque muchas veces el primer portero no está motivado a la hora de ayudar a los niños a ser mejor porteros. Así que esta elección es muy importante para que los porteros sigan motivados e ir a estos entrenos. Tenemos que escoger a alguien que conozca al niño, que conecte con él, que vea sus partidos, que vea cómo se relaciona con el entrenador del equipo, si tiene otro portero en el equipo y se parte los minutos, o si no juega aquel fin de semana, que conozca muy bien la realidad del portero en cuestión. Y muchas veces el portero del primer equipo, el referente, el profesional que se dedica a ello, no conoce todos estos detalles y no conecta con los niños. Y a veces es mucho más importante poner a alguien que sí, que conecte con el niño, que didácticamente sea bueno, que lo trate bien, que no lo grite. Esto es muy importante a la hora de valorar a quién poner como entrenador de porteros del club. También aquel entrenador de porteros que pasa mucho tiempo en el club y observa un entreno, se va a otra pista y observa otro entreno, habla con el portero, hace alguna broma con él, le da algún consejo. Esto es muy importante, es mucho más importante esto que no poner al portero al que todos se quieren parecer. Y esta es otra, igual no todos los porteros se quieren parecer a este portero. Hay muchos porteros que se acercan a los entrenos de portero de manera distinta. Uno porque se quiere dedicar o quiere ser el portero profesional y otro se acerca simplemente porque se lo quiere pasar bien y está con sus amigos que también son porteros. Así que escoger a un buen entrenador de porteros también es básico para que el portero quiera seguir siendo portero y algún día quizás quiera ser entrenador de porteros él, porque ha tenido una buena relación con el entrenador de porteros y lo ha marcado y ha sido un referente suyo y se quiere parecer a él. Así que ya ves un montón de cosas para estructurar mejor y saber cómo organizar estos entrenos de porteros en los clubes. Si crees que me he dejado algo o tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Estaré leyendo cada uno de ellos y respondiendo lo más pronto posible. Por último, si te ha gustado el vídeo, dale al like, activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo y sobre todo, suscríbete. Un abrazo, nos vemos, chao.